Hola a todos, le damos la bienvenida a nuestro primer capítulo del podcast Se Libre, rompiendo el silencio del abuso espiritual. Y bueno, el tema es súper relevante, súper importante, estamos súper emocionados de poder estar hablando de este tema, el abuso espiritual. Y bueno, vamos a comenzar. Partamos, vamos directamente al grano. Así me gusta a mí. Sí, 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 para empezar a desmenuzar un poco el tema, respondamos a esta pregunta. ¿Qué es realmente el abuso espiritual? Tal vez no es muy conocido este concepto, pero ¿qué nos podrías decir, May, acerca de esto? Generalmente hay varias definiciones de abuso espiritual, pero creo que la idea central es clara. Cuando una persona en una posición de autoridad espiritual básicamente hace tres cosas: Ujú, controla, manipula y somete a otros usando su posición o tergiversando el texto ujú, sagrado. Eso es clave. ujú. Entonces, además de controlar, de manipular y de someter, es súper importante para el que abusa am, generar este sentido de culpa continuamente sobre el En la abusado. persona. Sí. Ujú, Entonces, básicamente, algo pasó mal, es tu culpa por tu pecado. ujú, Sí. ujú, Entonces, la culpa es súper importante para el que abusa. ujú. Y hay otra característica podríamos decir es fundamental dentro del abuso espiritual, y es la imposición de expectativas, Ujú. la imposición de reglas estrictas sin fundamento bíblico, Ujú. eh, para justificar tratos injustos. Claro, claro, sí, me imagino. Sí, pero a veces no hay una percepción clara de que eso sea abuso espiritual. Entonces, no nos damos cuenta cuando está ocurriendo esto, ¿cierto? Porque todo es muy sutil, todo es muy sutil. Entonces, ¿cuáles serían esas banderas rojas, esas señales que las personas, los hermanos, la gente en un ambiente, ¿cierto? Eclesiástico, religioso, no sé cómo llamarlo? ¿Cuáles serían esas banderas rojas que podrían encendernos a nosotros y hacernos pensar que realmente esto está ya pasando el límite y es abuso espiritual? ¿Cuáles serían esas? Podríamos hablar de varios Ujú, indicadores, pero creo que los fundamentales es que uno puede decir: mira, puede que esté en una situación de abuso espiritual cuando constantemente el que está abusando de mí me hace sentir culpable, ujú. me hace sentir insuficiente, no escucha mis problemas, sino que siempre la solución inmediata es: tú tienes la culpa, Claro. básicamente de Ujú, todo. Eh, Eso. Después, ser ignorado, ser juzgado también sin recibir ningún tipo de apoyo. Am, y sobre todas las cosas, creo que cuando se utiliza el texto sagrado, la Biblia, ujú, para invalidar las emociones y las necesidades. ujú, Eso serían para mí de las primeras banderas rojas. O sea, que hay que ujú, estar muy, muy atento. Si constantemente me siento culpable, me siento insuficiente, si siempre estoy siendo juzgado, si siempre se utiliza la escritura para conseguir un objetivo. invalidar Ujú, mis emociones, o mis necesidades, entonces ojo, ujú. eso sí que me muestra que puedo estar siendo víctima de Sí, abuso espiritual. sí, sí, sí. Recuerdo la historia de una muchacha, una chica que, bueno, se acercó a nosotros y nos contó un poco su experiencia. Aquí también queremos contar un poco la experiencia de mucha gente que hemos escuchado durante todos estos años, y un poco traerlo a la mesa. Y bueno, esta es la historia de una muchacha. Ella estaba en un estado depresivo profundo, era evidente, pero ya diagnosticada con esta depresión. Entonces, cristiana, y ella pensó en buscar al pastor para tener algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo. Y, y bueno, el pastor le dijo o el líder le dijo que en realidad, bueno, le dio una serie de versículos bíblicos que ella tenía que repetir, ¿cierto? Em,
Y también un poco en la consejería, él les pone que era un tema, el problema o la raíz del problema era su egocentrismo. Entonces, bueno, esa fue la conclusión, ¿cierto? El diagnóstico del pastor, pero sí no consideró ciertos aspectos, problemas familiares, aspectos emocionales también que estaba viviendo la misma chica. Entonces, frente a ese consejo, que a lo mejor para el pastor fue bien práctico, bueno, terminó sintiéndose ella muy cuestionada, muy regañada, ¿cierto? Y sí, sí fue una situación complicada y de ella no poder entender. Entonces, esa historia creo que es muy frecuente, es muy frecuente y de esta historia surge la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando un líder realmente nos está corrigiendo espiritualmente, guiando? Porque no es que nos están, como dicen en Costa Rica, no es que nos tengan que chinear y que queremos escuchar lo que queremos, sino que cómo diferenciamos entre esta corrección espiritual y ya cuando pasa la línea del abuso, cuando ya es abuso espiritual. ¿Cuál es la línea? Porque es complejo de identificar. Quiero rescatar ese ejemplo que das porque Ujú. yo creo que como ese ejemplo hay muchos. Y entonces, lamentablemente, podemos hablar más del tema en Sé Libre para aconsejar Ujú. algunos de los fundamentos de la consejería bíblica y cosas que debemos considerar. Em, pero en este caso específico, tendremos que considerar que somos pecadores en un mundo caído bajo los ataques de Satanás. Entonces, es cierto, lidiamos con nuestro propio pecado, pero hay muchísimas otras cosas que no consideramos a la hora de aconsejar, y ahí es donde se dan malas prácticas de la Ujú. consejería. Entonces, en este caso específico, no se preguntó si había antecedentes familiares de Ujú. depresión profunda, ¿no? Si ella ya había lidiado con eso, si la estaba viendo un doctor. Eh, en este caso que yo recuerdo, un tema fundamental era sus problemas matrimoniales, sus problemas con sus hijos. Ujú. No todo era por su propio pecado, sino que estaba interconectado con la relación con sus hijos, con su esposa, con su entorno. Así que dar respuestas muy rápidas Ujú. puede tender a abuso espiritual. Ahora, yo sé y he hablado de este tema con varios amigos que siempre dicen, no, es que estamos en la generación de cristal, ahora uno no Muy puede, sensibles y exacto, no se le puede decir nada. postmodernos o Sí. millennial, no sé qué, que ya no se les puede Mm. decir nada y todo eso. Bueno, yo he sido pastor y puedo decir que gracias a Dios fui pastor en esta época con otras herramientas, con otra percepción, y hay que ser sensibles en qué ambiente estamos sirviendo. Ujú. ¿Sí? Ujú. Em, no todo es abuso espiritual, o sea, hay que Ujú. establecer las líneas y seguramente vamos a tratar varios programas Sí. de esto, pero la corrección legítima Ujú. no es abuso espiritual. Sí, claro. O sea, la corrección legítima es la que busca tres cosas. Ujú. Restaurar, Ujú. sanar y edificar, ¿sí? Ujú. Mientras que el abuso espiritual, en lugar de buscar estas tres cosas, Ujú. busca culpar, controlar y desvalorizar. Ujú. Entonces, ahí está la línea de Sí, división, digamos. la fina línea. Exacto, cuando hablamos en un campo de fútbol, no está la línea blanca, Ujú. ¿sí? Ujú. Y ahí se dividen las dos cosas. Entonces, creo que un líder compasivo siempre debería preocuparse por el bienestar integral de la persona, Ujú. ¿sí? Ujú. El punto es que se vuelve abuso cuando solamente se está pensando en el desempeño espiritual de esa persona. Sí, sí. Y vamos a hablar también Sí, en sí, un no. podcast solamente Sí, de a qué solamente nos de eso, referimos porque con desempeño sí, espiritual. sí que es un tema súper relevante, porque a veces sí tiene que funcionar el sistema y a veces sí no. Yo creo que aquellos que ejercen este abuso tampoco no se dan cuenta. Entonces, pero sí, o sea, la primera vez que yo escuché esta palabra, abuso espiritual, me pareció súper fuerte, o sea, como abuso espiritual. Claro, o sea, a nivel secular está el abuso de poder, que es condenado por las leyes en muchos países,
pero este abuso espiritual, como que, no sé, ¿qué piensas? Porque suena como muy fuerte. Tal vez para algunas personas puede sonar muy fuerte, Sí, sí. abuso espiritual. Entonces, Sí, ¿qué sí, sí. podríamos decir con respecto a eso? He escuchado a mucha gente teniendo esa resistencia, ¿no? Pero es que abuso espiritual, ya hablar de abuso espiritual y Ujú, ponerlo en otros, ujú, a otro nivel de otros abusos es muy, muy fuerte. Pero ujú, sí, entiendo que el término es incómodo, ujú. pero es necesario. Sí. Hay una analogía que siempre hacemos en las iglesias. Yo no estoy del todo convencido, pero la he escuchado mucho, que la iglesia es como una familia, ¿sí? Bueno, hoy voy a aprovechar esa analogía de la cual no estoy 100% de acuerdo, Ujú. porque veo algunas O cosas. que los líderes son padres Eso, espirituales. por ahí voy. Ajá. Pero bueno, hoy voy a usar esa analogía para nada más para fines ilustrativos. Estamos en una familia y vemos que un papá pasa condenando constantemente a sus hijos, Ujú. que los manipula constantemente para hacer cosas que no necesariamente son buenas para sus hijos o tienen un fundamento, sino porque a él Porque él lo le dice. da la gana, Ujú. ¿sí? Porque aquí mando yo, Sí, ¿sí? Entonces, inclusive el papá puede, fuera de la disciplina bíblica, ejercer violencia física. sí. Entonces, Sin cuando corrección, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando vemos todos esos indicadores en ese líder, decimos, ese papá está abusando de sus hijos Ujú. fácilmente, ¿sí? Ujú. Entonces, si la iglesia y la familia podríamos hacer esa analogía, eso es exactamente lo que pasa en las figuras de poder cuando hay abuso espiritual. O Ujú. sea, es un líder que toma su posición no para guiar, no Ujú. para construir, No para acompañar. no para el beneficio del reino del Señor, sino para sus propios Ujú. beneficios, para culpar y para mantener el control. Entonces Sí, ahí es donde podríamos decir, claro, tenemos que ponerle nombre a eso, sí, y eso es sí, abuso espiritual. sí, sí. Sí, y no se, ni siquiera se habla dentro de nuestra iglesia, y esto se da mucho en nuestras iglesias latinas, diría yo, se da mucho. Pero entonces, a ver, podemos indicar a lo mejor cuáles son estas características de un sistema abusivo. ¿Cómo serían? O sea, ¿cómo lo podemos identificar? Un sistema abusivo, ¿cuáles serían esas características? Ujú. Sí, cuando ya hablamos del sistema como tal, las reglas o expectativas irreales sobre las personas. Ujú, Eso es claro, porque ese es como el instrumento que se utiliza para poner, como decía Jesús, y vamos a hablar después de la teología de los abusadores, eh, lo que Jesús está reclamando a los fariseos, que ujú, ponen carga sobre los hombros que ellos no están dispuestos a llevar. ujú, Entonces, cuando la figura de autoridad suma a lo que dice la palabra una serie de reglas o impone serias expectativas sobre otras personas, ujú, pero ni él puede llevarlas, entonces estamos hablando de un sistema abusivo. ujú, ¿Para qué hacer esta serie de reglas y expectativas? Bueno, para mantener el control. Y esa es una de las palabras claves. ujú. Mantener el control ignorando el pensamiento de los otros, las emociones de los otros o las necesidades de los otros. Entonces, ¿qué produce eso? Es como crear una pecera y Ujú, poner creyentes en lugar de peces. Se ujú. sienten totalmente atrapados. Sí. Y creo que uno de los temas claves y por el cual hacemos este podcast es porque por medio del abuso espiritual la gente se siente despojada de su libertad en Cristo. Ujú. Sí, sí, qué diferente es cuando... Y algunas personas es que han nacido en estos sistemas y no conocen otra realidad. O sea, no solo una iglesia, solo un ambiente, y si es abusivo, tal vez piensa que todos, que es así, que esa es la realidad. Entonces es complejo para esas personas que han crecido en un sistema así poder darse cuenta de que están rodeadas de un ambiente que está siendo, cierto, fuerte para ellos, opresivo para ellos, pero sí a largo plazo afecta, afecta. Entonces, ¿cómo? O sea, esa es otra pregunta, ¿cómo afecta el abuso espiritual en estas personas, en las víctimas a largo plazo? Hace poco lo compartí en una iglesia que me invitaron a predicar y estaba narrando un poco el pasaje de cuando Jesús
pone las manos sobre los niños, Ujú. ¿no? Entonces hablaba un poco del contraste que existía entre la figura de Jesús y el desencanto que había con los religiosos. Entonces yo ponía el ejemplo de cuando yo era pequeño, mi mamá me instaló un miedo, ¿no? Cada vez que yo me Ujú. portaba mal decía, va a venir un viejito ahí, El viejo el saco. el viejo del saco, dicen En en Chile le Chile, decimos sí, viejo el saco. va a venir un El viejito y te cuco. va a robar el cuco, sí. Entonces pasaba un señor que yo no conocía y a mí me daba miedo. Entonces yo decía, este es el que va a venir por mí porque yo me he portado mal, ¿verdad? Ujú, ujú. Genera esa desconfianza, ese temor con lo extraño. Entonces en ese relato es interesante que las mismas mamás sacan a los niños para que Jesús los toque. O sea, Jesús inspira confianza y atrae, ¿sí? En cambio, los abusadores generan totalmente lo contrario. A largo plazo, lo primero es, genera una gran confusión. O sea, hay mucha gente desencantada con el Evangelio, no por el Evangelio, Ujú. por el abuso de las autoridades en algunos casos. Otro de los grandes perjuicios a largo plazo de la persona que recibe abuso espiritual es la culpabilidad crónica, Ujú. ¿verdad? He escuchado figuras como que hablan más del sistema de educación de nuestro país que del Dios de la Biblia. Por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, Dios te pasa un examen, ¿no? Y si no pasas ese examen, entonces Dios te va a reprobar y te va a hacer otro examen. Entonces mucha gente lo asocia eso a las desgracias de la vida, Ujú. al dolor, al sufrimiento. Ujú. Entonces ven a ese Dios como ese Dios que pasa haciéndoles exámenes para humillarlos y siempre tienen que volver una Sí, que y nunca son otra. suficientes, nunca llegan al estándar. Exacto. Sí, sí, sí. En Costa Rica decimos, están en ampliación, ¿no? Sí. Cuando terminó el Se van ciclo a exámenes. y tienes que hacer siempre Sí. una ampliación, ¿no? Ujú. Entonces eso es culpabilidad crónica. Ujú. O sea, eso habla más de nuestro sistema de educación en Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, Ujú. que del Evangelio. Ujú. Entonces, hemos visto a largo plazo eso como una de las grandes consecuencias. Ujú. Otra de las grandes consecuencias definitivamente es la relación distorsionada con Dios. Sí. Entonces Dios es ese malo castigador, ese perverso que siempre está buscando mi Está con desempeño una lista. espiritual, que está apuntando. Lo bueno y lo Y, malo. y es curioso, cuando uno rasca un poquito ahí con este tipo de personas, esas características hablan más de su abusador espiritual que del Dios de la Biblia. Ujú. Pero ellos confunden en algún momento que esa figura de autoridad es Dios, Sí, porque esa autoridad buscó tener ese espacio, sí. ese lugar que solo le corresponde a Dios. Ujú. Entonces, esas son las grandes Ujú. consecuencias, pero definitivamente la consecuencia inmediata es el alejarse de todo lo que se parezca a Sí. Cristo, inclusive la iglesia. Bueno, hay algunos que se alejan, definitivamente no quieren nada con estos sistemas y es hasta un odio hacia estos sistemas, pero también hay personas que quedan ahí y por muchos años. Sí. O sea, son años y años y hemos escuchado experiencias de muchas personas que están y siguen ahí. Y también hemos escuchado de muchos de ellos que sí quieren buscar del Señor, que sí quieren retomar una relación con Dios, que sí quieren ser parte del cuerpo de Cristo, que sí quieren ser parte de la comunidad de fe. Pero para ellos es súper complicado, inclusive, o sea, hay reacciones a nivel fisiológico. Claro. No sé, pueden entrar a la iglesia y empiezan a sudar las manos, no quieren saludar a los líderes, se evaden. Qué increíble, o sea, cómo esto puede afectar a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, señor, ¿cierto esto? Y es muy triste ver estas situaciones. Pero bueno, a través de Se Libre, no tan solo queremos como brindar información para que las víctimas se den cuenta de esto, sino que también queremos y creemos que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios perdonador, y también ha pasado que algunos que han sido abusadores se han dado cuenta, por gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, de que ellos están ejerciendo estos abusos y se han arrepentido también. Y también el mensaje de Sé Libre es para ellos, para aquellos que, ¿cierto? Que a lo mejor se sienten identificados, que ellos están haciendo esa práctica o que están
¿cierto? Abusando y bueno, en Cristo también hay perdón, ¿cierto? Sí, eso que acabas de decir es muy interesante en varios sentidos. Creo que he escuchado eso en redes sociales o he leído eso en redes sociales, gente que dice, amo al Señor, pero no aguanto a su iglesia. Ujú. Em, por ejemplo, yo lo veo como casado, que alguien me diga, yo te amo, pero Somos. no amo a tu esposa, Ujú. yo digo, no, no puede ser, digamos. Pero sí lo puedo validar en el sentido que mucha gente está hablando por la experiencia que le tocó. Sí, Y hay gente que sale de un sistema abusivo para meterse a otro peor. sí, ¿Sí? Vamos a hablar sí, varios sí. podcasts de varios episodios de solamente eso, pero em, creo que uno de los mayores daños es sustituir gracia por desempeño espiritual. Ujú. Entonces, en el fondo, mucha gente se aleja de la iglesia porque cree que no es suficiente para acercarse a Dios. Ujú. Y en algunos casos llega tanto el trauma del abuso espiritual, que es que otros son mucho más espirituales que yo nunca lo valoro. Entonces hacen el cambio de desempeño espiritual por gracia. Ujú. Para esto también hay solución. La gracia es mucho más allá, va mucho más allá que nuestro desempeño Ujú. espiritual. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Wow, de verdad que este tema está, pero bueno, esta es solamente una introducción. En realidad, este primer capítulo es solamente una introducción. ¿Qué viene para lo próximo? Vamos a dejarlo hasta aquí, pero ¿qué viene? ¿Qué viene? Bueno, creo que para los que nos escuchan por primera vez y dicen, no, este par de muchachos no me la hacen, ellos vienen aquí a juzgar gente, digamos. Ujú. No, para nada. Eh, sí, si nos está escuchando algún pastor que está en una posición de autoridad y de pronto empieza a escuchar el término abuso espiritual, nuestra oración es que de pronto el Espíritu Santo, como decía mi esposa, nos alerte de que tal vez nosotros también fuimos Sí, víctimas de abuso espiritual. sin darnos cuenta muchas Exacto. veces. En una forma inconsciente, estemos copiando lo que fueron con nosotros. Ujú. ¿Sí? Entonces, más que juzgar, queremos invitar a que nos acompañen, ¿verdad? Pero también que evaluemos por qué hacemos lo que hacemos. Ujú. Porque Cristo nos vino a liberar, no a esclavizar. Entonces, si sus acciones están llevando a otros a sentirse oprimidos o incapaces todo el tiempo, creo que es tiempo de reflexionar y que también cambiemos el rumbo. Entonces, Ujú. ¿qué seguiremos haciendo? Ujú. Vamos a seguir profundizando en cómo reconocer el abuso espiritual, las formas que tiene, porque Sí, más profundo. es muy profundo. Sí. A veces lo que me duele a mí es que, sí, gracias a Dios hay varias personas alumbrando, ¿no?, el tema, pero todas estamos en la punta del iceberg. Sí, Hay sí. muchas cosas para abajo. Sí. Y sobre todo creo que vamos a seguir en este camino para que las personas puedan sanar, Ujú. ¿sí? Y más que el individuo pueda sanar, es que podamos construir comunidades de fe que sean seguras y edificantes. Wow, sí, sí, sí. No, me parece genial. Entonces, queremos pedirle a cada uno de ustedes que no se pierdan los próximos capítulos de Se Libre, ya me confundí, Se Libre, rompiendo el silencio del abuso espiritual. Sí, sí, sí. Así que nos vemos. Y muchas gracias por ver este Ujú, primer episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima.